Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a resolver una pregunta relacionada al teorema del seno y del coseno, que dice lo siguiente. Considerando el siguiente triángulo, un triángulo general, vamos a determinar la medida que falta en cada uno de los casos. Lo primero que tenemos que notar es que este triángulo no nos indica si es rectángulo ni ningún tipo, por lo tanto no podemos asumir nada. Entonces este es un triángulo general. Como no es rectángulo necesariamente, no podemos usar las fórmulas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas, ya que esas solo funcionan para triángulos rectángulos. En este caso podemos usar las fórmulas del teorema del seno y el teorema del coseno. Entonces vamos a escribir acá las fórmulas para recordar cómo son. En el caso del teorema del seno, lo importante de este teorema, porque vamos a escribir varias fórmulas, o sea, tres fórmulas en cada uno de los teoremas, pero en realidad más que tres fórmulas, siempre es solo una idea. Por ejemplo, en el caso del teorema del seno, la idea principal es que nosotros vamos a calcular el seno de un ángulo y lo vamos a dividir por su lado opuesto. Vamos a tomar otro ángulo, por ejemplo beta, vamos a calcular el seno de ese ángulo y lo vamos a dividir por el lado opuesto. Pero podríamos haber considerado el ángulo gamma. Entonces calculamos el seno de ese ángulo y lo dividimos por el lado opuesto. Podríamos considerar alfa, tomar el seno del ángulo y dividir por el lado opuesto. Y lo que nos dice el teorema del seno es que siempre el seno de un ángulo, cualquiera, vamos a escribir de hecho ángulo, dividido por el lado opuesto, siempre da el mismo resultado. Esto es constante. Siempre entrega el mismo resultado. El seno de un ángulo dividido por el lado opuesto siempre da el mismo resultado. Esa es la fórmula del seno, ese es el teorema del seno. Pero como son tres ángulos y tres lados, escribimos todas las variaciones posibles. Por ejemplo, podríamos tomar el ángulo alfa. Como consideramos el ángulo alfa, lo dividimos por el lado opuesto, que sería A. Y como vamos a tomar otro ángulo, bueno, en este caso si consideramos beta, lo dividimos por B, porque siempre si tomamos alfa, calculamos el seno, dividimos por el opuesto. Y eso es igual al seno de otro ángulo dividido por su lado opuesto. Si consideramos beta, lo dividimos por B. Pero podríamos haber considerado gamma. Entonces, si consideramos gamma, calculamos el seno de gamma y lo dividimos por C. Ahí quedó un poco mal. Ahí sí. Entonces, da lo mismo qué ángulo tomen, puede ser alfa, pero si tomamos el ángulo alfa, tiene que ser con su lado opuesto. Si tomamos gamma, tiene que ser con su lado opuesto. Si tomamos beta, con su lado opuesto. También podemos tomar beta y gamma. Y en ese caso sería con el lado C. No lo escribí, creo. No. Ahí sí. Entonces, el teorema del seno en realidad es este. Que calcular el seno de un ángulo y dividirlo por su lado opuesto siempre da el mismo resultado. Y eso lo podemos representar en las tres fórmulas que aparecen ahí abajo. De hecho, esto, a ver, lo vamos a marcar. ¿Por qué digo esto? Bueno, para que no estén aprendiendo si era alfa con A, beta con B. Lo importante, porque si el ejercicio no tiene ni A, ni B, ni C, sino que tiene X, Y, Z, la idea sigue siendo la misma. Es el seno de un ángulo
dividido por su lado opuesto. Aquí, el lado opuesto. Por eso el seno de alfa siempre está con A. Si consideramos beta, se divide por su lado opuesto. Si consideramos gamma, se divide por su lado opuesto. Entonces la idea del seno siempre va a ser esa. Si nos fijamos acá, lo que queda es una regla de 3. Por otro lado, el teorema del coseno es una especie, es como el teorema de Pitágoras, pero es más general, porque el teorema de Pitágoras sirve para calcular en triángulos rectángulos, y el teorema del seno es para todo tipo de triángulos. Vamos a borrar estos colores de acá. Y en el caso del teorema del coseno, la idea es la siguiente. Se puede usar para calcular lados y ángulos, obviamente el teorema del seno también, pero si quisiéramos calcular, por ejemplo, lados, si nosotros quisiéramos calcular el lado A, la información que necesitamos va a ser el ángulo alfa, que es el opuesto, y los lados B y C. Al igual que el teorema de Pitágoras, si queremos calcular uno de los tres lados, necesitamos conocer los otros dos. ¿Sí? En el teorema de Pitágoras, si queríamos calcular la hipotenusa, tenemos que conocer los dos catetos. Si queremos calcular uno de los dos catetos, necesitamos la hipotenusa y el otro cateto. En este caso, para el teorema del coseno, si queremos calcular un lado, tenemos que conocer los otros dos. Pero además, y esto no ocurre en un teorema de Pitágoras, además necesitamos conocer el ángulo opuesto al lado que quiero calcular. Por ejemplo, si quiero calcular el lado C, la información que necesito es el ángulo opuesto y los otros dos. Y la fórmula es muy similar al teorema de Pitágoras. Es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. De hecho, si se fijan hasta acá, la fórmula es exactamente la misma. Queremos calcular C. Y para eso necesito los valores de los otros dos catetos. Vamos a cambiar aquí los colores, solo para poder mostrar bien. Entonces, es casi igual que el teorema de Pitágoras. Aquí está el cateto A, aquí está el cateto B. Y la diferencia es que ahora vamos a restar dos veces A por B multiplicado por el coseno de ese ángulo que está ahí dentro, o sea, opuesto al lado que queremos calcular. En este caso, fíjense que el lado A aparece de nuevo acá, el lado B aparece de nuevo acá, se están multiplicando, y el coseno es el coseno del ángulo opuesto al que queremos calcular, y eso es importante. Si queremos calcular C, es el coseno de gamma. Si quisiéramos calcular B, sería el coseno de beta. Si quisiéramos calcular A, sería el coseno de alfa. Entonces esa sería la fórmula. Pero como estos tres lados da lo mismo cuál es A, B y C, podemos escribir las tres formas para calcular cada uno de los tres lados. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el valor de B, entonces en este caso sería A cuadrado más B al cuadrado menos 2A por C, perdón. Y como queremos calcular B, sería beta. O sea, la idea es exactamente la misma. Si quiero calcular B, entonces van a ser los otros dos lados al cuadrado menos 2 por los otros dos lados por el coseno de beta, que es el ángulo opuesto al lado que quiero calcular. Si queremos calcular el lado A, la idea es exactamente la misma.
Si quiero calcular A, entonces va a quedar B al cuadrado, C al cuadrado, porque son los otros dos lados, menos 2 por B por C, que son los otros dos lados, multiplicado por el coseno de alfa, que es el ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Entonces con esa información vamos a responder las preguntas A, B y C. Vamos a partir con la pregunta A. En esta pregunta dice que B es igual a 44.4, alfa es igual a 34.7 y beta es igual a 47.8. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a dejar aquí solo esto para los teoremas. Y vamos a marcar la información que nos entrega el enunciado. Nos dice que B es igual a 44.4. Es el valor que está ahí. Nos dice también que alfa es igual a 34.7 grados. Es el valor que está acá. Nos dice que beta es igual a 47.8, que es el ángulo que está ahí. Entonces, en esta pregunta nos pide calcular alfa. Perdón, A. Si queremos calcular primero el valor de A, nos tenemos que fijar en todos los datos que tenemos. Y si nos fijamos en eso, lo que tenemos es alfa y el opuesto, beta y el opuesto. Cuando nosotros queremos calcular, tenemos que ver qué información necesitamos. Por ejemplo, para el teorema del coseno, si nosotros queremos calcular A, entonces la información que necesito son los otros dos lados. Y en este caso no conozco el valor de C. Por lo tanto, no sirve el teorema del coseno. Pero en el caso del teorema del seno nos pide que el ángulo y el lado opuesto estén dentro de la información que conocemos. Como el teorema del seno es una regla de 3, necesitamos 3 valores para calcular el cuarto, y en este caso conocemos esos 3 valores. Entonces, acá en el teorema del seno, para calcular A, teorema del seno, la relación que vamos a usar es la siguiente. El seno del ángulo alfa dividido por A tiene que ser igual al seno del ángulo beta dividido por B, porque es la información que conocemos del enunciado. Entonces aquí dividido por B. Ese teorema vamos a usar, o sea, esa fórmula, ¿sí? Porque conocemos alfa, conocemos beta y conocemos B. No conocemos A, pero siempre tiene que haber un valor desconocido para poder calcular. Entonces vamos a tomar esta fórmula y vamos a reemplazar por los valores que conocemos. En este caso el ángulo alfa es de 34.7 grados. El ángulo beta es de 47.8 grados y el valor de B es de 44.4. Entonces al momento de reemplazar nos quedaría esa igualdad. De todos los valores queremos conocer el valor de A, y como toda regla de 3, esto se resuelve multiplicando cruzado. Entonces sería 44.4 multiplicado por el seno de 34.7 y el A multiplicado con el seno de 47.8. Entonces 44.4 por seno de 34.7 igual a A multiplicado por el seno de 47.8. Como en toda regla de 3, esto se puede resolver en un paso, pero en este primer problema lo vamos a escribir más en detalle. Y finalmente, como nosotros queremos calcular el valor de A, ese seno de 47.8 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos quedaría
44.4 multiplicado por el seno de 34.7 grados y todo eso dividido por el seno de 47.8 grados. Como es una ecuación, podríamos escribir la ecuación al comienzo. Por ejemplo, podríamos escribir simplemente el seno de 34.7 grados dividido por x, que es el valor que queremos buscar, y eso igual al seno de 47.8 grados dividido por 44.4. Y aquí nos entrega la solución, que sería 34.12 aproximadamente. Ya podemos escribir la igualdad y vamos a encontrar la respuesta, y en el caso de querer solucionar paso a paso es como lo acabo de hacer acá. Y en ese caso tendríamos que escribir 44.4 multiplicado por el seno de 34.7 grados. Es muy importante que ingresen los grados, porque si no la aplicación puede entender que son radianes. Entonces cualquiera de las dos formas va a estar correcta. En este caso nos dice aquí también 34.12. Entonces esa sería la respuesta. 34.12, el valor del lado A. Luego de eso nos pide que calculemos el valor del lado C. Una de las cosas que tienen que tener presente es que todas las fórmulas sirven para calcular lados y todas las fórmulas sirven para calcular ángulos. La fórmula que usamos va a depender de la información que tenemos, pero a esta altura de la pregunta nosotros ya sabemos cuánto vale A, por ejemplo. Entonces conocemos todos los valores que están dentro de la figura. De hecho, no nos pide que calculemos gamma, pero gamma lo podemos calcular. Sabemos que gamma es lo que falta para llegar a 180, porque ya sabemos cuánto vale alfa, sabemos cuánto vale beta, entonces podemos calcular cuánto vale gamma, restando eso a 180, esos dos valores. Entonces, a medida que tenemos más información, más valores dentro del triángulo, existen más formas para llegar a la solución. Tenemos más libertad de elegir alguna fórmula para llegar a la solución. En este caso, gamma es igual a 97.5. Recuerden que es lo que falta para llegar a 180. Ya sabemos los otros dos ángulos, 34.7, 47.8. Entonces lo que falta para que los tres sumen 180 es 97.5. ¿De qué nos sirve esta información? Bueno, de esta forma nosotros podemos resolver el ejercicio usando el teorema del seno o el teorema del coseno. Va a depender de cuál sea más simple de usar. Por ejemplo, si queremos usar el teorema del seno, sería el seno de 97.5 dividido por el lado opuesto que es C, que es justamente lo que queremos calcular, y luego el seno, y aquí podemos usar cualquiera de los dos ángulos, puede ser el de alfa o el de beta. Vamos a usar beta porque viene el enunciado, pero podemos usar cualquiera de los dos. Dividido por B, que es 44.4. Entonces, con esta fórmula podríamos encontrar el valor de C, porque tenemos tres valores y nos falta encontrar el cuarto. Pero también podríamos usar, en vez del ángulo beta, podríamos haber escrito el ángulo alfa, 34.7 grados. Pero si escribo el ángulo alfa, tengo que usar el valor de A, que como calculamos recién,
es 34.12. De esas dos formas puedo llegar a la solución. Da lo mismo cual usen, lo importante es que el ángulo que toman tiene que ir con el lado opuesto. El ángulo que toman con el lado opuesto. De hecho, como queremos calcular el valor de C, podemos usar el teorema del coseno, ya que conocemos los otros dos lados y también conocemos el ángulo opuesto al lado C. Entonces, en este caso, sería C al cuadrado igual a al cuadrado, que es 34.12, más B al cuadrado, que es 44.4, menos 2 multiplicado por el valor de A, 34.12, multiplicado por B, que es 44.4, y todo eso multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a C, que es 97.5 grados. Entonces, de estas tres formas podemos encontrar el valor de C. Yo recomiendo que en el momento de estudiar usen o lleguen al resultado de la mayor cantidad de maneras posibles, porque no siempre vamos a tener la misma información. Quizás no siempre vamos a poder usar el teorema del seno. En algunos casos es obligación usar el teorema del coseno porque no existe otra forma de llegar a la respuesta. Entonces, de cualquiera de estas tres formas que ustedes lleguen, van a encontrar el valor de C. De hecho, vamos a calcular de las tres formas. Por ejemplo, lo primero es seno de 97.5 grados dividido por C, que le vamos a escribir como X, igual al seno de 47.8 grados, y es muy importante que ingresen los grados, y bueno, que cierren el paréntesis que se me había olvidado. Dividido por 44.4 porque estamos considerando el seno de beta. Luego, la respuesta nos dice que es de 59.42. 59.42. Pero si en vez del ángulo beta hubiésemos usado el ángulo alfa, sería 34.7 y abajo 34.12. En este caso, el resultado es 59.42. No es exactamente el mismo resultado que nos entregó la primera igualdad. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque ahora estamos usando el valor de A, que es 34.12, pero cuando calculamos A, no era exactamente 34.12, habíamos aproximado, y como ya aproximamos un resultado, el resultado final también se modifica un poco, ¿ya? En general siempre recomiendo usar los valores que entrega el enunciado si el ejercicio se puede resolver en un paso. Finalmente, vamos a usar el teorema del coseno, que era c al cuadrado igual a 34.12 al cuadrado más 44.4 al cuadrado menos 2 multiplicado por un lado, que es el A, por el lado B, y todo eso multiplicado por el coseno. El coseno lo vamos a usar de aquí. El coseno del ángulo opuesto, que es 97.5 grados. Veamos cuánto da la solución. 59.42. Entonces nos vamos a quedar con una de las tres. Las tres son el mismo resultado en realidad. Lo que ocurre es que como aproximamos, los resultados quedan un poco distintos. ¿Ya? 97.5, acá vamos a escribir X. Y al otro lado, 47.8 y 44.4. ¿Por qué vamos a usar este valor? El de 50.15, básicamente porque son los datos que vienen en el enunciado, entonces es el más exacto, 50.15. ¿Está todo bien escrito? ¿Todo bien escrito? No, aquí puse sen.
Ya, ahí sí. 59,42. Entonces el valor de C es de 59,42. Y aquí ya tenemos la solución para la pregunta A. El valor de A, 34,12, C, 59,42, gamma no lo necesitábamos, o sea, no lo pedían, pero igual lo necesitábamos para poder resolver y nos da 97,5. Ya, vamos a pasar a la pregunta B. En el caso de la pregunta B, vamos a borrar un poco todo. En el caso de la pregunta B, vamos a marcar también en qué pregunta estamos. Vamos a resolver B. En este caso, la pregunta nos entrega el valor del lado A. También nos entrega el valor del lado C. Y el ángulo alfa. Y nos pide calcular gamma, beta y B. Entonces nos pide gamma en el primer punto. Si queremos entregar el valor de gamma, si queremos calcular el valor de gamma, recordemos que tenemos las fórmulas del seno y del coseno. Para usar las fórmulas del seno, si quisiéramos calcular el ángulo gamma, tendríamos que conocer el lado opuesto y los dos lados adyacentes, porque son los valores que pide el teorema del coseno. Y en este caso no conocemos B, no conocemos gamma, por lo tanto no podemos usar la fórmula del teorema del coseno. Pero el teorema del seno siempre pide solo conocer el ángulo y el lado opuesto. Entonces podemos usar esta fórmula para resolver. En este caso, la fórmula que vamos a usar es esta. Porque conocemos alfa, conocemos A y conocemos C. Entonces, cosa de reemplazar acá. Donde dice alfa, vamos a escribir 41,9 grados. Donde dice A, vamos a escribir 48. Gamma no sabemos cuánto vale, así que no puede ser reemplazado. Y C sería 42,3. Como es una regla de 3, entonces este 42,3 que está aquí dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando y quedaría seno de gamma igual a la fracción. Y la fracción es 42,3 multiplicado por el seno de 41,9 dividido por 48. Ahí sí. Dividido por 48. Pero lo que nosotros queremos calcular es el seno de gamma. Entonces, este sen que aparece acá tiene que pasar al otro lado de la igualdad como la razón trigonométrica inversa. O sea, como gamma a la menos 1. O sea, perdón, como seno a la menos 1. Entonces sería sen menos 1 de la expresión que está acá. A ver. De la expresión que está acá. Que sería el 42,3 multiplicado por el seno de 41,9. Todo eso dividido por 48. Si calculamos esto, entonces vamos a tener el valor que buscamos. Entonces tenemos dos opciones. Podríamos escribir la igualdad tal como aparece al comienzo. O sea, podríamos escribir seno, y aquí 41,9 grados, 48
y luego sería el seno de gamma, que lo vamos a escribir como x, dividido en 42.3. Si calculamos esto, la respuesta que nos entrega acá es aproximadamente 0,62, 0,63. Pero esa solución no está en grados, está en radianes. Por lo tanto, es una opción, pero tendrían que convertir después a grados en el caso que quieran la respuesta en grados. Entonces, lo mejor sería despejar. Sería seno a la menos 1, luego es una fracción, en la parte de arriba 42.3, multiplicado por el seno de 41.9 y dividido por el seno, perdón, sin seno, sino que dividido por 48. También nos da la respuesta de 0.63, que está en radianes, pero abajo nos entrega la opción que está en grados, y en este caso es 36.05. Entonces la respuesta sería 36.05 grados. Entonces aquí tenemos el valor de gamma. En el caso de beta es un poco más simple, porque en el caso de beta, como ya sabemos cuánto vale alfa, vamos a pintar en verde ahora gamma porque es un valor que conocemos. Conocemos alfa, conocemos gamma, entonces beta va a ser lo que falta para llegar a ese valor. O sea, 180 menos alfa, que es 41.9, menos gamma, que lo acabamos de calcular, que es 36.05. Entonces, de esa forma, nosotros podemos calcular el valor de beta. 180 menos 41.9 menos 36.05. Y eso nos da 102.05. 102.05 grados, obviamente. Ese sería nuestro valor de beta. Y finalmente nos pide calcular B. Ya conocemos beta y ahora vamos a calcular B. Todo lo que está en verde son valores conocidos en este triángulo. Entonces, como solo nos queda calcular un valor, lo más probable es que podamos, igual que al final de la pregunta A, vamos a tener muchas formas de encontrar el valor de B, ya que tenemos todo el resto de los valores. Entonces, esto se va a cumplir varias de las igualdades o varias de las fórmulas que podemos usar. Entonces, en este caso, lo recomendable siempre va a ser usar los valores del enunciado. Y si no se puede solo con los valores del enunciado, buscar alguna forma de llegar a la respuesta. En este caso, podemos usar el teorema del seno, nuevamente, para llegar a la respuesta. Vamos a usar con el valor de alfa. Vamos a dejar acá. Entonces, con esta fórmula, esta igualdad, nosotros podemos calcular el valor de beta, o sea, perdón, el valor de B, justamente porque conocemos alfa, que vale 41.9 grados, conocemos A, que vale 48, beta también lo conocemos, lo calculamos recién, que era 102.05, y B no sabemos cuánto vale porque de hecho es lo que queremos calcular. Entonces, con esta igualdad podemos resolver. Como se multiplica cruzado, queda el 48 multiplicando al seno de 102.05 y todo eso dividido por el seno de 41.9 grados. Entonces, con esta expresión, nosotros vamos a poder encontrar el valor de B.
Entonces vamos a escribir acá, es una fracción, 48 multiplicado por el seno de 102.05 dividido por el seno de 41.9. La respuesta sería 70.29. Ahora vamos a pasar a la pregunta C. En la pregunta C, los valores que tenemos son B, que es 59.9, C, que es 50.3, y alfa, que es 118.5. Entonces tenemos el valor de B, tenemos el valor de C, tenemos el valor de alfa. Y lo primero que nos pide calcular es A, el lado A. Si nos fijamos, queremos calcular A y los valores que conocemos son los otros dos y el ángulo opuesto a ese número, a ese lado. Entonces aquí la fórmula que sirve va a ser la fórmula del coseno, porque la fórmula del coseno eso es justamente lo que pide. Si quiero calcular un lado, tengo que conocer los otros dos y el ángulo opuesto. En este caso la fórmula sería de esta forma. El valor de B, 59.9, el valor de C es 50.3, reemplazamos acá también, es 2 por B, 59.9, y eso multiplicado por C, que vale 50.3. Todo eso también multiplicado por el ángulo alfa, que en este caso, o sea, por el coseno del ángulo alfa, que en este caso es 118.5 grados. Como lo que queremos calcular es el valor de A, entonces bastaría con ese 2 que está ahí al cuadrado, pasarlo al otro lado como raíz, o simplemente escribir toda esta ecuación dentro de la aplicación que estén usando para resolver. Pero también pueden ustedes despejar para poder encontrar el valor de A. Entonces en este caso vamos a escribir la expresión ya despejada. Raíz de 59.9 más el 50.3 menos 2 multiplicado por 59.9 por 50.3 y todo eso multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, que era 118.5 grados. Es importante que indiquen que está en grados y no en radianes. Y en este caso nos da la respuesta, que es 94.83. Ese sería el valor de A. Luego nos pide beta, perdón. Entonces, acá vamos a cambiar el valor de A, porque ya lo conocemos, y nos pide beta. A diferencia de todas las preguntas anteriores donde hemos calculado el ángulo que falta, como conocemos los otros dos ángulos, es bastante simple porque la suma tiene que ser 180. Pero en este caso solo conocemos alfa, no conocemos cuánto vale gamma. Entonces el valor de beta no es tan simple de calcular. Pero es muy similar a cómo resolvemos, hecho de la misma forma de cómo encontramos el valor de gamma en la pregunta B. ¿Sí?
¿Podríamos usar el teorema del coseno? Sí, podríamos usar el teorema del coseno, pero creo que va a ser un poco más complicado usar el teorema del coseno en esta pregunta. Entonces lo mejor sería usar el teorema del seno, ya que es el ángulo beta y conocemos el lado opuesto, y con el ángulo alfa y su lado opuesto vamos a poder escribir la igualdad que necesitamos. Ahí sí. Entonces, en esta pregunta reemplazamos los valores que ya conocemos, que en este caso es alfa, 118.5 grados, el valor de A, no con A, si conocemos A o no. Sí, lo acabamos de calcular. 94.83. Estamos usando A porque la otra opción sería usar C, pero no conocemos el ángulo gamma. Entonces no nos serviría para resolver la pregunta. Entonces aquí beta no lo conocemos. Y finalmente B es 59.9. Entonces nuestro objetivo acá es despejar beta. Saber cuánto es el valor de beta. Si despejamos de la misma forma como despejamos gamma en la pregunta B, lo que nos va a quedar sería lo siguiente. Seno a la menos 1, como esto se multiplica cruzado, sería 59.9 multiplicado por el seno de 118.5, y en este caso quedaría dividido por 94.83. Obviamente les recomiendo que todo eso lo puedan escribir ustedes, ¿ya? Pero es la misma idea de cómo despejamos en la pregunta B para calcular gamma. Entonces acá vamos a escribir seno a la menos 1 de la fracción, que es 59.9, multiplicado por el seno de 118.5 grados, dividido en 94.83. Y nos da que la respuesta es de 33.72 grados. Y esa sería toda la pregunta de este video. Importante, más que entender, o sea, importante obviamente entender cómo se resolvieron estos problemas, pero lo importante es poder usar ambos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Para poder usar estos teoremas hay que entender las fórmulas, no aprenderlas de memoria. Aquí no son 6 fórmulas, escribimos 6 para escribir todas las variaciones posibles, pero en el teorema del seno, más que 3 fórmulas, es el seno de un ángulo dividido por el lado opuesto igual al seno de otro ángulo dividido por su lado opuesto. Entonces, como hay 4 valores, necesitamos conocer 3 para calcular el cuarto, con regla de 3, multiplicando cruzado y despejando lo que tengamos que despejar. En el caso del coseno, es una especie de teorema de Pitágoras, que sería como la generalización del teorema de Pitágoras, donde para calcular un lado necesitamos conocer los otros dos lados y el ángulo que se encuentra opuesto al lado que quiero calcular. Sirve para calcular ángulos también, pero sería un poquitito más difícil despejar el ángulo, al menos un poco más difícil que en el caso del teorema del seno. Eso, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta pueden escribir y nos veremos en otro video.